Y ya con la grabación, entonces podemos comenzar la clase. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con... Ok. Lo que creo que era bueno, ya todos los que me enviaron tarea por correo, yo les contesté anoche, así que asumo que todos recibieron un correo de confirmación. Si alguno no recibió un correo de confirmación de la tarea anterior, por favor me lo dice para revisar entonces a ver qué pasó. Creo que era este ejemplo el que yo les dije que no me parecía el 10, pero de todas maneras voy a revisar el 9 porque había un 9 que tal vez no quedó muy bien. Y de hecho creo que este sí estaba bien resuelto en la sesión que habíamos tenido antes de Semana Santa. Cada cual tiene algún atributo no usual. Sería no usual la persona que careciera de atributos no usuales. U significa atributo no usual, ¿verdad? O unusual, porque el traductor del texto de copy pues dejó la letra original que estaba precisamente en el texto original en inglés. Entonces es para toda X, si X es persona, entonces existe una F, es decir, existe un atributo tal que F es no usual. Vamos a ver, Daniel está ingresando. Vamos a ver la sala de espera. Voy a admitir a dos personas que están entrando. Daniel y Julio. Okay. Entonces, repito, para toda X, si X es persona, entonces existe una F tal que F es un atributo no usual y X tiene F y F de X. ¿Okay? Y para toda Y, aquí yo pude haber dejado también, digamos, en vez de para toda Y, para toda X. Es más, creo que así lo hice en una versión anterior, pero no importa. Si Y es persona y para toda G, si G es un atributo no usual, y para toda G, si G es un atributo no usual, entonces Y no tiene G, entonces Y es una persona no usual. O sea, para toda Y, si Y es persona, ok, vean que aquí hay un paréntesis cuadrado, o sea, todo esto es el antecedente precisamente de un condicional cuyo consecuente es este. O sea, para toda Y, si Y es persona, y si para toda G, si G es un atributo no usual, entonces Y no tiene G, entonces Y sería una persona, sería no usual, o sea, Y sería una persona, porque Y no usual. Pero vean una cosa importante aquí, que es que una cosa es el atributo U, es decir, no usual, aplicado a objetos, en este caso a una persona, porque las personas también cuentan lógicamente con objetos. Y otra cosa, o sea, un atributo diferente, es el atributo no usual aplicado a atributos. Aquí tengo, digamos, un atributo de cosas o de objetos. Y aquí tengo un atributo de atributos. O sea, esta U negrita no es la misma que esta U sin negrita, porque esta U pertenece a un tipo lógico superior. O sea, el tipo lógico es bastante superior a la U sin negrita. O sea, al tipo lógico de los atributos de atributos. Mientras que esta es un atributo más bien de objetos. Aunque sea la misma palabra, y aunque en el lenguaje ordinario aparezca la misma palabra, desde el punto de vista de la teoría lógica, concretamente de la teoría de los tipos, se trata de atributos diferentes. No es lo mismo, aunque sea la misma palabra, un atributo de atributos, un atributo de cosas o de objetos. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre esto? Bueno, veamos ahora por alguna razón quería repasar el 9, pero no recuerdo cuál, no importa, repasémoslo y pasamos después a ver lo que tenemos que ver para hoy. Una persona que posea todas las virtudes es una persona virtuosa, pero hay personas virtuosas que no poseen todas las virtudes. Entonces, para toda X, si X es persona
Y si para toda f, si f es una virtud, entonces x posee f, o sea, f de x, ya que eso está entre paréntesis cuadrado, entonces es un antecedente. Entonces, esa x es una persona virtuosa. Esa x es virtuosa. Vean que esta v es virtuoso y esta v en negrita es virtud. Virtud es un predicado de predicados. Virtud se predica de ciertas cualidades que pueden tener las personas o incluso las cosas. En cambio, virtuoso se predica de objetos. ¿Okay? Y si existe una y, o que también pude haber puesto perfectamente si existe una x, porque vean que estos dos, digamos, aquí el alcance de este cuantificador llega hasta donde se cierra esta llave, ¿verdad? Y si existe una y tal que y es persona y y es virtuosa, entonces existe una g, aquí también pude haber puesto existe una f, no importa. Pero g es una variable de predicado, ¿okay? Tal que g es una virtud y no posee g. O sea, hay al menos hay personas virtuosas que no poseen todas las virtudes. Se traduce aquí en que hay al menos una virtud, que hay alguna persona al menos, y que hay al menos una virtud tal que esa persona no posee esa virtud. ¿Está claro? ¿Está acá? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta? Recuerden que puede levantar una manita o poder intervenir con el micrófono. ¿Okay? Bueno, entonces si no hay consultas, bueno, aquí parece Rafael Picado acaba de ingresar, vamos a admitirlo. Vamos a ver cómo está esto. Bienvenido, Rafael. Vamos a ver si ya... Sí, bienvenido, Rafael. Ok, entonces, bueno, como ha entrado mucha gente, vuelvo a repetir dos pequeños, digámoslo así, comerciales, o anuncios, como quieran llamarlos. Esto es, una vez que ustedes recibieron antes de Semana Santa una encuesta y la Escuela de Filosofía me está pidiendo que por favor llenen todos esa encuesta. Es importante, digamos, conocer, entiendo que la encuesta tiene que ver con dificultades que ustedes pueden tener, etc. Me pidieron que les dijera a todos que por favor llenaran esa encuesta. Recuerden que se ingresa, ustedes tienen que tener en su correo institucional, se ingresa poniendo el número de carnet, teniendo el cuidado de que las letras estén en mayúscula. La otra cosa, ya se me olvidó que era el otro cosa, así, que todas estas sesiones, como yo les informé, van a ser subidas a una dirección de YouTube que yo les di por correo. Ahora no lo recuerdo, pero ustedes buscan en su correo y la tienen. Ya las lecciones de la semana pasada ya están ahí. Entonces, toda lección que se dé aquí, ustedes pueden verlas todas las veces que quieran hasta que se aburran. E incluso está la primera sesión no obligatoria, la sesión voluntaria que tuvimos antes de Semana Santa. De hecho, la sesión está numerada como clase 1, aunque estrictamente hablando no sería clase 1 porque no era obligatorio. No importa, repite lo mismo de la clase 2, que es variables predicadas y atributos. Bueno, en vista de que veo que no hay, vamos a ver una cosa. Si en vista veo de que no hay dudas al respecto, vamos entonces a pasar al tema que quería desarrollar hoy. Voy a compartir pantalla, vamos a ver. Ok. Okay. La clase pasada yo les había dado una especie de pequeño resumen sobre el tema. Disculpen, voy a traer el libro de copy que no lo tengo a mano. Ahora sí. Sobre el tema de sistemas deductivos formales. Ok, hoy vamos a entrar más en ese tema porque recuerden que se había hablado se había empezado hablando de que una ciencia no es un conjunto disperso de verdades o de
formación, sino que está organizada jerárquicamente a partir de ciertos principios de los cuales se deducen otras proposiciones de una ciencia. De alguna manera todo eso va dirigido hacia, precisamente hacia una exposición de este mismo tipo en lo que se refiere a la lógica. También se había puesto de ejemplo, de hecho fue casi el paradigma originario de lo que es una ciencia de la geometría euclidiana, donde a partir de una serie de definiciones y de postulados o axiomas que se suponía que eran evidentes por sí mismos, se pretendía derivar o demostrar como teoremas todas las verdades del campo de la geometría. No voy ahora a ahondar en detalles sobre eso, pero después, casi de manera gradual, se pasó a la idea de un sistema formal, un lenguaje, un sistema deductivo formal. En un sistema deductivo formal han desaparecido las palabras del lenguaje ordinario y aparecen solo ciertos símbolos. También se supone que un sistema deductivo formal puede organizarse de manera de que ciertas cadenas de símbolos se consideren como cadenas primitivas y de ahí se deriven otra serie de cadenas mediante algún tipo de procedimiento o regla de inferencia. Claro, la noción de sistema formal es mucho más amplia y hoy mi intención es precisamente ahondar en el tema de los lenguajes formales. Para eso me he separado un poco el texto de Copy, también en el texto de Copy se encuentra bastante sobre este tema, de hecho, y me he servido de un texto de Geoffrey Hunter que se llama Metalogic, un texto en inglés. He traducido aquí, más bien lo que he hecho es una especie de paráfrasis, porque no es una traducción literal completa, sino de los puntos más importantes de la exposición que hace en su texto de Geoffrey Hunter sobre lenguajes formales y sobre sistemas formales. De hecho, al final de está presente la referencia, Hunter, Geoffrey, Metalogic, University of California Press, 1971, páginas 411. Entonces voy a ir siguiendo esto y voy explicando conforme vaya exponiendo. Lo esencial de un lenguaje formal es que, aun si se le da una interpretación, puede ser definido completamente sin referencia a interpretación alguna. O sea, un lenguaje formal es entonces básicamente un sistema de símbolos, un sistema de garabatos, cierto tipo de garabatos si se quiere ver, que se combinan, eso lo voy a ir explicando en lo que sigue porque también ahí está, según ciertas reglas llamadas reglas de formación, y que eventualmente puede tener también, pero no siempre va a tener, un conjunto de reglas de transformación, que los podemos llamar también reglas de inferencia, que permite pasar de unas fórmulas a otras. Vamos a admitir a Esteban. ¿Okay? Entonces, de hecho, pues por supuesto, nuestro cálculo proposicional puede verse como un sistema formal, bueno, como un lenguaje formal y como un sistema formal. Ahorita vamos a hacer la distinción entre esas dos cosas. Puesto que se trata de una serie de símbolos que se combinan según ciertas reglas, aunque no siempre hemos hecho estas reglas explícitas. En algunas de las versiones que yo he dado de este curso, sí he explicitado las reglas del cálculo proposicional. En las sesiones posteriores las vamos a explicitar, las reglas de formación. ¿Ok? Pero vamos a ver más en detalle las cosas. Aquí hay una serie de definiciones que es importante tener en cuenta. Después, hoy mismo les voy a plantear una serie de ejercicios que ustedes van a tratar de resolver ahora. Un lenguaje formal o formalizado puede ser identificado con el conjunto de sus fórmulas bien formadas. Para la noción de fórmula bien formada es una fórmula formada de acuerdo a las reglas de formación del lenguaje. Vamos a emplear la abreviatura FBF. En los textos en inglés, es más, en el mismo texto de Copy, aparece muchas veces más bien la WFF, es Well Formed Formula. Well Formed Formula. ¿Okay? Pero yo voy a emplear la versión en español que es FBF, fórmula bien formada. De modo que si el conjunto de FBFs, o sea, el conjunto de fórmulas bien formadas de un lenguaje formal L,
es exactamente el mismo que el conjunto de todas las fórmulas bien formadas del lenguaje formal L', entonces L y L' son el mismo lenguaje formal. ¿Por qué? Porque se está definiendo un lenguaje formal como el conjunto, un conjunto de fórmulas bien formadas. ¿Okay? Ahora, dos conjuntos son el mismo conjunto si todos si todos los elementos de A son elementos de B y viceversa. Entonces, A y B no son dos conjuntos, sino que son el mismo conjunto. La identidad de conjuntos se establece a partir de que, digamos, de que los dos conjuntos contengan exactamente los mismos elementos. Entonces, si se ha definido el lenguaje formal como un conjunto, el conjunto es una noción de conjunto, es una noción propia de las matemáticas, ¿okay? Entonces, dos lenguajes formales son el mismo si tienen exactamente las mismas fórmulas bien formadas, porque los conjuntos, como acoto aquí, esta es una acotación mía, se diferencian por sus elementos. Dos conjuntos que tienen los mismos elementos son el mismo conjunto. Bueno, hasta aquí. Ahora, ¿qué es una fórmula bien formada? Bueno, una fórmula es un objeto abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que un caso o token de una fórmula es una marca o cadena de marcas y dos diferentes cadenas de marcas pueden ser dos casos de la misma fórmula. Por ejemplo, si yo tengo, la idea es la siguiente, si yo tengo eso mismo también vale de los símbolos. Si yo tengo, por ejemplo, para ponerlo aquí, que lo vean. Y tengo por aquí también, ¿qué quiere decir de que una fórmula es un objeto abstracto? Bueno, aquí tengo dos conjuntos de marcas. Este es un conjunto de marcas. Marcas son elementos o trazos sobre el papel, y este es otro conjunto de marcas. Pero estas no son dos fórmulas diferentes, sino que son la misma fórmula. Es decir, o si quieren, son dos instancias, dos tokens de la misma fórmula. Y eso es lo que quiere decir que la fórmula, que una fórmula es un objeto abstracto, que no se identifica con la marca concreta sobre la pizarra, sino que precisamente aquí esta y esta son exactamente la misma fórmula. ¿Okay? Entonces la fórmula no es un objeto físico, más bien ciertos elementos físicos, como son estas marcas, son casos de una única fórmula. Eso es lo que quiere decir. Igual que, en algún sentido, estas no son dos letras, sino que estas son las mismas letras. Estas son dos casos de la misma letra. Esa es la idea. O para hablar en nuestros términos, este símbolo y este símbolo no son dos símbolos, son el mismo símbolo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también los símbolos, o que llamamos símbolos, son objetos abstractos. Bueno, no hay ninguna duda hasta acá. Okay. Bueno, entonces eso es lo que quiere decir con esto. Voy a borrar esto aquí, porque esto es nada más un ejemplo, y esta hojita la voy a crear también eventualmente como pizarra. Okay. ¿Cuáles son las fórmulas bien formadas de un lenguaje formal? Es algo que su creador determina mediante, primero, un conjunto de símbolos, a lo que llamaríamos el alfabeto del lenguaje. Y B, un conjunto de reglas de formación, las cuales determinan cuáles secuencias de símbolos de su alfabeto cuentan como fórmulas bien formadas. Debe ser posible, y aquí esto lo subrayo, definir ambos conjuntos sin referencia a interpretación alguna. Es decir, y esto es central en la idea de lo que es un lenguaje formal, que los conjuntos de símbolos no tienen que necesariamente las cadenas de símbolos no necesariamente están interpretadas, o sea, no necesariamente significan algo. Pueden asumir interpretaciones, pueden asumir diversas interpretaciones, pero para especificar tanto qué símbolos forman parte de un lenguaje formal como las reglas de combinación de los símbolos,
no hay que acudir a ninguna posible interpretación de los símbolos. Si para decidir qué símbolos forman parte de un sistema formal o para definir las reglas de formación de los símbolos hubiera que acudir a una interpretación, entonces el sistema no sería un sistema formal. O sea, yo tengo, por ejemplo, para poner el mismo ejemplo anterior, tengo, okay, esto, un símbolo del cálculo proposicional. Bueno, por supuesto, nosotros hemos creado este sistema pensando en una interpretación, a saber que las letras designen proposiciones y que esto designe la conectiva entonces. Pero si esto es un sistema formal, esto debe ser totalmente autónomo. O sea, esa interpretación tiene que ser algo de la cual incluso pudiéramos olvidarnos por completo. Y todo el funcionamiento del sistema tiene que ser tal de que haya reglas explícitas que nos digan tanto qué cosas cuentan como fórmulas, o sea, qué conjuntos de símbolos cuentan como fórmulas bien formadas, cómo, después vamos a ver eso, también qué cadenas de símbolos pueden seguirse o derivarse de otras cadenas de símbolos. Obviamente, para poner un ejemplo, ustedes verán, aunque no hayamos explicitado las reglas, pero se pueden explicitar, que esto no es una fórmula bien formada. Aquí tenemos símbolos del cálculo proposicional, pero están combinados de una manera que viola las reglas de formación. Aunque, insisto, no hemos explicitado nunca claramente, por lo menos, tal vez en alguna de las versiones del curso de lógica simbólica yo los explicité un poco, ¿verdad? Pero digamos, los símbolos no se pueden combinar, digamos, según la regla de formación de esta manera. Entonces, esta cadena de símbolos no es una fórmula bien formada de nuestro cálculo proposicional. En cambio, por supuesto, la que teníamos antes, ¿verdad? Esta sí es una fórmula bien formada, porque las reglas permiten precisamente este tipo de combinaciones de símbolos, pero no este. Eso es la idea de una fórmula bien formada. Entonces, un conjunto de símbolos que forman el lenguaje y un conjunto de reglas de formación, las cuales determinan cuál secuencia de símbolos de su alfabeto cuentan como fórmulas bien formadas. Debe ser posible definir, y vuelvo a insistir en esto, que ya lo dije hace un rato, ambos conjuntos sin referencia a interpretación alguna. Si que yo necesite, por ejemplo, decir que tales símbolos representan proposiciones o representan conectivas lógicas, etc. Okay. De no ser así, el lenguaje no sería un lenguaje formal. También se utiliza la expresión lenguaje formalizado. Ambas, lenguaje formal o lenguaje formalizado, son expresiones sinónimas. Okay. Bueno, ahora, y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios que yo les voy a plantear para que ustedes los piensen ahora mismo. Debe entenderse que la palabra símbolo es un término técnico. Los símbolos no necesitan ser símbolos de nada, no necesitan tener necesariamente una interpretación. Y debe ser posible especificarlos sin referencia a interpretación alguna de ellos. Los símbolos, al igual que las fórmulas, son cosas abstractas. Un caso token de un símbolo es una marca o configuración de marca. O sea, por ejemplo, el símbolo, estos no son dos símbolos distintos, sino que son el mismo símbolo, la misma idea. Igual que dos cadenas de símbolos son, que tengan los mismos símbolos en el mismo orden, son la misma cadena. Bueno, ahora les voy a plantear, para que ustedes lo piensen y lo resuelvo dentro de un momentito, estos ejercicios. El lenguaje W está definido como sigue. Alfabeto, este par de símbolos. Vean que hablamos del lenguaje. Cuando uno piensa en lenguaje, piensa en algo que significa algo, pero aquí estos símbolos no significan nada.
puede significar algo, podría significar, si le damos un significado, pero incluso un lenguaje formal, es posible que un mismo conjunto de símbolos gobernados según reglas de formación pudieran tener significados alternativos o diversos significados. Más tarde les voy a mostrar un ejemplo donde vamos a ver esto. Aquí tengo entonces un lenguaje que está definido como sigue. Solo hay dos símbolos, estos dos. Regla de formación. Cada cadena finita de símbolos del alfabeto W, que sería este, que empiece con este símbolo, es una fórmula bien formada. La pregunta, ¿es W un lenguaje formal? Bueno, ahorita vamos a ver si ustedes la responden. Vayan pensando, ¿verdad? Pero entonces, hay una cosa que de momentos podemos ver. Por ejemplo, bueno, obviamente, si ustedes han visto esto, esto no sería una fórmula bien formal. Esto no pertenece a este lenguaje formal. Ya la razón ustedes tienen que verlo, tienen que haberla visto. La razón es precisamente de que la regla de formación única de este lenguaje formal dice que que cualquier cadena finita de símbolos, puede ser 10.000 símbolos, ¿verdad? Es una fórmula de lenguaje siempre que empiece con este símbolo. Pero esta cadena empieza con este símbolo. Entonces, esto no forma parte de nuestro lenguaje formal. Como tampoco una expresión en el cálculo proposicional que empiece por un signo de entonces, ¿verdad? Que no esté ubicado entre dos letras, pertenece al lenguaje formal del cálculo proposicional. Bueno. Segundo ejercicio, ahorita respondo todos, pero vayan pensando. El lenguaje X es definido como sigue: alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Regla de formación. Cada cadena finita de símbolos del alfabeto X que forman una palabra del idioma español es una fórmula bien formada. ¿Es X un lenguaje formal? No, por ejemplo, si lo fuera, no voy a responder si lo es o no, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra, la cadena de símbolos DE, si lo fuera, no digo que lo sea. Como el DE es una palabra del idioma español, entonces sí sería sería parte de lo que admite esta regla de formación, ¿verdad? La palabra deba, la palabra debe, se puede formar con estos símbolos, también serían cadenas que admitiría esto. En cambio, cosas como que no es una palabra de la lengua española, entonces no serían cadenas de este lenguaje formal. Todavía no respondo. Estoy diciendo en el supuesto de que esto sea un lenguaje formal de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente. Pero no estoy asumiendo que lo es. Ahorita vamos a ver si lo es o no. Tercer ejercicio. El lenguaje Y es definido como sigue: alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Vean que es el mismo alfabeto del lenguaje anterior. No necesariamente es el mismo lenguaje, porque un lenguaje informal no es solo un conjunto de símbolos, es un conjunto de símbolos más reglas de formación. Es decir, un lenguaje formal es un conjunto posible de fórmulas bien formadas. Y las fórmulas bien formadas son aquellas combinaciones de símbolos que las reglas de formación permiten. Entonces, no basta con definir una serie de símbolos, no basta con que dos lenguajes contengan los mismos símbolos para que sean el mismo lenguaje. Para que sean el mismo lenguaje tienen que tener exactamente las mismas fórmulas bien formadas. Y eso implica entonces que tienen que tener la misma regla de formación. Ok, el lenguaje Y, ok, es definido como si los mismos símbolos, ¿verdad? Pero su regla de formación es diferente a la anterior, aunque tiene los mismos símbolos, ¿verdad? Cada cadena finita de símbolos del alfabeto Y que no forma una palabra en el idioma español es una fórmula bien formada. Bueno, entonces,
Piensen un momento, a ver, aquí tenemos 3 ejercicios. Eso tiene que ver con la comprensión precisamente de lo que estamos hablando, de qué cosa es una fórmula bien formada. Entonces, ya ahorita lo pensaron, les voy a responder. De hecho, más adelante vienen otras. Ok. Ok. Déjenme buscar una cosa por aquí, porque ya les muestro otra vez. Porque la siguiente tanda de ejercicios, voy a poner otra vez aquí los que estamos haciendo. Sí se los voy a dejar de tarea. Entonces va a ser, digamos, la segunda tarea desde que se inició el curso. Y ahora cuando hablo de tareas desde que se inició el curso, la cosa es la siguiente. Las tareas obligatorias van a ser las tareas que estamos realizando desde que se reinició el curso. A los que hicieron tareas anteriores, yo les puedo contar como tareas que precisamente pueden mejorar su nota en caso de que no tengan suficientes tareas. Entonces las voy a tomar en cuenta. Pero los que no hicieron ejercicios o no presentaron ningún tipo de tarea ni nada antes de que se iniciara el curso de Semana Santa, borrón y cuenta nueva, o sea, no deben nada. A los que sí integraron tareas, pues eso les puede valer eventualmente para mejorar su nota en el rubro de tareas si es necesario. ¿Okay? De todas maneras, les sirve para aprender. Bueno, entonces ahora empiezo a responder. Ejercicio número 1. Okay. Efectivamente, esto es un lenguaje formal puesto que hay una regla de formación que especifica claramente qué cosa va a contar como una fórmula bien formada sin referencia alguna a ninguna posible interpretación o algo de otro tipo. En cambio, el lenguaje 2 no, porque aquí hay una referencia precisamente a palabras que sean significativas en el idioma español. Entonces, tiene que ser, es decir, ok, Samuel se había salido, pero ya volvió. O sea, tiene que ser, la regla de formación tiene que ser especificada sin ninguna referencia a una interpretación posible de los símbolos. Para establecer esta regla de símbolos necesitamos por lo menos interpretar estos símbolos como símbolos que simbolizan sonidos y además como símbolos que de alguna manera tienen que ser significativos en una lengua específica que es el español. Ya el solo hecho de que estas cosas, de que estas marcas sean interpretadas incluso como sonidos, ya eso es una interpretación. Y entonces estoy violando el requisito de que una regla de formación tiene que ser tal que no tenga, digamos, no, que no tenga ninguna referencia a una interpretación posible de los símbolos. ¿Okay? Lo mismo sucede entonces por la misma razón, el lenguaje Y no es un sistema formal, porque pasa lo mismo. En este caso tiene que ser combinaciones que no produzcan palabras en la lengua española. Entonces, solo el lenguaje W de estos 3 ejemplos sería sería un lenguaje formal. Ahora, interpretación de los lenguajes formales. Teoría de modelos. La interpretación de un lenguaje formal es la asignación de significados a sus símbolos y o fórmulas. La teoría de modelos es la teoría de las interpretaciones de lenguajes formales. Un modelo de una fórmula de lenguaje es una interpretación del lenguaje para el cual la fórmula se vuelve verdadera. ¿Sí? Bueno, entre sus conceptos está el de verdad para una interpretación, consecuencia semántica y validez lógica. Bueno, aunque ya para hablar de consecuencia semántica y de validez lógica, tenemos que introducir la noción de reglas de transformación. Nada más que
Bueno, si yo digo A, entonces B, todavía esto no es exactamente una interpretación, porque no estoy, digamos, no estoy diciendo qué cosas son A y B. Es un modelo. Si yo digo, si es, entonces digo, si A significa es costarricense y B significa centroamericano, entonces si es costarricense, entonces es centroamericano, ahí tengo ya una interpretación, un modelo de esta fórmula, y en este caso es precisamente una interpretación para la cual la fórmula se vuelve verdadera. Claro, esto va a tener más importancia sobre todo a la hora de los cálculos que expresan relaciones lógicas, porque lo que nos interesa es precisamente partir de fórmulas que sean de alguna manera necesariamente verdaderas y ver qué consecuencias se siguen de esas, pero eso lo vamos a ver dentro de. Ahora, hay un ejercicio, pero que lo voy a resolver yo aquí mismo. De una posible, bueno, no de, sino de, con tilde. De una posible interpretación del lenguaje W. Recuerden que el lenguaje W era este, definido por este alfabeto, ¿verdad? Y sus fórmulas son cualquier cadena finita de símbolos que empiece con este símbolo, con el símbolo este primero. Entonces, una interpretación posible de W sería tomar el símbolo este, ¿verdad? Que es el símbolo inicial de cualquier cadena de símbolos, que es una fórmula bien formada, como significando 1, y el símbolo, el otro símbolo, como significando 0. Así, esta cadena de símbolos, que vean que si forma parte del sistema porque cumple la regla de formación, es decir, una cadena que empieza con este símbolo, significaría entonces para esta interpretación 101 en el sistema decimal. Obviamente alguien podría sentirse tentado a decir, bueno, ¿y qué interpretación sería esta? ¿Cómo interpretaríamos esto? Bueno, y alguien podría decir, bueno, eso se interpreta como 010, pero no, porque esto no es una fórmula bien formada. Pues este sistema de símbolos no permite esa interpretación, digamos, esto no formaría parte de nuestro lenguaje, porque la fórmula bien formada tiene que empezar siempre por este símbolo. Entonces, nuestro lenguaje no permite expresar la cantidad, la cantidad 010. No permite expresar eso. En ese sentido, tiene una, digamos, si lo que pretende ser es un lenguaje formal que exprese números, no sería expresivamente completo. Recordemos esa noción que habíamos visto la clase pasada, porque habría números que parecen no dejarse expresar o habría cadenas numéricas significativas que parecerían no dejarse expresar en nuestro sistema. O sea, no todas las cadenas de números que podemos formar se deberían expresar en nuestro sistema. Bueno, pero veamos esto. Una posible interpretación es tomar el símbolo como significando 1 y el símbolo como significando 0. Entonces, esta cadena significaría para esta interpretación, insisto para esta interpretación, porque ningún lenguaje formal tiene una interpretación, digamos, que sea la interpretación. Es susceptible de diversas interpretaciones. Los símbolos mismos del cálculo proposicional pueden incluso interpretarse de otra manera, pueden interpretarse como, por lo menos gran parte de ellos, como significando conjuntos y las operaciones de unión, intersección, etcétera, de conjuntos. Debe hacer una interpretación de ese tipo. ¿Okay? Entonces, no hay una interpretación que sea la interpretación, hay interpretaciones posibles y hay otras que son totalmente, digamos, que serían imposibles o muy difíciles. Okay. Entonces, esto significaría para esta interpretación 101. Esto muestra que en un sentido muy amplio de interpretación, una fórmula interpretada no necesita ser una proposición. En este caso, 101 no es una proposición. Lo que recuerden que una proposición es una oración que puede ser falsa o verdadera.
Entonces, también una posible interpretación, no toda posible interpretación de un sistema, de un lenguaje formal, va a ser una proposición, aunque nos va a interesar a nosotros, particularmente aquellas interpretaciones que sí son proposiciones. Entonces, una forma interpretada no necesita ser una proposición, es decir, una oración que exprese algo verdadero o falso. Puede ser el nombre de algo, un nombre en este caso, puede ser un adjetivo o un adverbio, una cadena de frases, incluso podría ser una cadena de sinsentidos. ¿Okay? Yo puedo decir, por ejemplo, que esto significa duele, esto significa mar, y esto significa, entonces sería duele, mar, duele. Bueno, eso es una interpretación, pero, no, pero digamos, es un sinsentido desde el punto de vista de la lengua española. Eso es una interpretación porque los símbolos les hemos dado en este caso, los hemos hecho corresponder a palabras, aunque la combinación de palabras puede ser así significativa, pero es una interpretación. Cualquier cosa que diga, este símbolo significa, ya eso es una interpretación. Y nos pasamos del plano al plano de lo semántico. Mientras que cuando nos mantenemos en el plano de simplemente de las reglas de formación, estamos en un plano que llamamos sintáctico. Incluso también en lo que sigue ahora de las reglas de transformación o reglas de inferencia, nos mantenemos en el plano sintáctico, es decir, haciendo abstracción de cualquier posible significado. Hasta ahora hemos definido lenguaje formal o lenguaje formalizado. Ahora vamos a añadir otro elemento más que es sistema formal. Y tiene que ver con lo que veíamos en la clase pasada de sistema deductivo. ¿Okay? Todo sistema formal es un lenguaje formal, pero no es verdadero a la inversa. Para que un lenguaje formal sea un sistema formal requiere de algo más que reglas de símbolos y reglas de formación. Requiere reglas de transformación o reglas de inferencia. Sistemas formales. Especificando un aparato deductivo para un lenguaje formal obtenemos un sistema formal. Un sistema formal S es un lenguaje L con un aparato deductivo dado por lo siguiente. A. Estableciendo arbitrariamente que ciertas fórmulas de L son axiomas de S. Es decir, serían fórmulas de partida. Y B. Estableciendo arbitrariamente un conjunto de reglas de transformación, llamadas también reglas de inferencia, que determinan cuáles relaciones entre las fórmulas de L son relaciones de consecuencia inmediata, es decir, que una fórmula bien formada tal se sigue inmediatamente de otra fórmula bien formada tal, mediante una regla de transformación o regla de inferencia. ¿Okay? Aquí tenemos dos requisitos, fórmulas básicas que llamamos axiomas y reglas de transformación o reglas de inferencia. No necesariamente un sistema formal tiene que tener axiomas. Ok, ahorita lo especificamos. De hecho, nuestra presentación del cálculo proposicional en el curso de lógica simbólica básica, incluso en lo que hemos hecho hasta ahora, cuando hemos estado trabajando variables predicadas, etc., no hemos recurrido a axiomas, pero sí hemos recurrido a reglas de inferencia. Entonces, un sistema formal puede constar solo de un lenguaje formal, con sus reglas de formación, más un sistema de reglas de inferencia. También podría constar nada más de un lenguaje formal y axiomas, pero eso sería un sistema poco interesante porque de los axiomas no podríamos derivar nada más. O puede constar de un lenguaje formal con reglas de inferencia más axiomas. Los axiomas implican que, digamos que hay que empezar a derivar todo a partir de los axiomas. Lo que se puede derivar de los axiomas mediante una secuencia finita de fórmulas que son consecuencia inmediata cada una de la anterior, se llaman teoremas. ¿Okay? Vean que la noción de axioma y teorema no necesariamente remite a proposiciones, es decir, no necesariamente remite a cadenas de símbolos que sean significativas. Y esto implica digamos, una evolución del concepto original de axioma o teorema que aparecía, por ejemplo, en la geometría euclidiana, donde se suponía que un axioma o un postulado
era una proposición que era evidente por sí misma. Por ejemplo, que dos puntos determinan una recta y que un teorema es lo que las proposiciones que podríamos derivar de alguna manera de los axiomas y las definiciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí no estamos asumiendo en ningún momento que un axioma sea algo que necesariamente sea una proposición, podría tener una interpretación que lo fuera. Un axioma es una cadena de símbolos, una fórmula bien formada de un lenguaje, que se supone es el inicio precisamente de una serie de demostraciones, una serie de, digamos, de derivaciones que nos llevan a establecer, a mostrar, digamos, que ciertas fórmulas se derivan de esas fórmulas básicas, y esas fórmulas que se derivan se van llamando teoremas. Entonces, repito, ¿verdad? Estableciendo, en el momento que tengan alguna duda, estableciendo arbitrariamente que ciertas fórmulas de él son axiomas de este. Estableciendo arbitrariamente un conjunto de reglas de transformación llamadas también reglas de inferencia, que determinan cuáles relaciones entre las fórmulas de él son relaciones de consecuencia inmediata de este. Estas reglas permiten la derivación de unas fórmulas a partir de otras. El aparato deductivo, formado por estas dos cosas, debe ser definible otra vez, sin referencia alguna a cualquier interpretación del lenguaje. ¿Okay? De otra manera, el sistema no sería un sistema formal. Pues vean, un sistema formal es un lenguaje formal más un aparato deductivo. El aparato deductivo consta de axiomas y reglas de inferencia. ¿Okay? La teoría de la prueba es aquella parte de la teoría de los sistemas formales que no involucra ninguna teoría de modelos de manera esencial, o sea, que no involucra interpretaciones. Entre los conceptos de esta teoría están los de prueba en un sistema, se prueba dentro del sistema, teorema de un sistema, o sea, teorema formal, derivación en un sistema, derivación formal, y consecuencia sintáctica. ¿Qué quiere decir sintáctica? Que no recurre para nada a lo semántico, es decir, a significados, sino solamente a las reglas establecidas, tanto de formación, bueno, que están supuestas, como sobre todo reglas de transformación y de diferencia. ¿Okay? Todos estos conceptos involucran una referencia esencial a un aparato deductivo que pueden ser definidas sin referencia a interpretación alguna. Eso es importante. Un lenguaje formal, ahorita aquí ya estamos llegando a unos ejercicios que sí les voy a poner de tarea, pero todavía no los veamos todavía. Un lenguaje formal puede ser identificado como el conjunto de sus fórmulas bien formadas, pero un sistema formal no puede ser identificado con el conjunto de todos sus teoremas. Recuerden, teoremas son precisamente aquellas cosas que pueden ser derivadas en una secuencia infinita de las fórmulas llamadas axiomas. Son aquellas fórmulas, perdón, que pueden ser derivadas en una secuencia infinita de fórmulas, cada una de las cuales es consecuencia inmediata de la anterior, de las fórmulas llamadas axiomas. ¿Okay? Un lenguaje puede ser identificado con el conjunto de sus fórmulas bien formadas, pero un sistema formal no puede ser identificado con el conjunto de todos sus teoremas, porque dos sistemas formales, S y S', pueden tener exactamente los mismos teoremas, y no obstante diferir en cuanto a su aparato deductivo, es decir, pueden tener reglas de inferencia diferentes que por casualidad hacen que se llegue a los mismos teoremas. Establezcan los mismos teoremas. Una fórmula A, que es una consecuencia sintáctica en S de una fórmula B, puede no serlo en S'. Es decir, puede haber, puede ser que la derivación para llegar a un teorema tal pase en un sistema por una cadena de símbolos, por una secuencia de símbolos diferentes a la derivación que se hace en S. Okay, bueno. Ahora viene aquí una serie de ejercicios. Estos ejercicios sí los van ustedes a hacer de tarea.
Yo no sé si ustedes entienden, vean que yo estoy de alguna manera aprendiendo a usar Zoom. Y entonces no sé si ustedes pueden bajar archivos de lo que están viendo, digamos, en la pantalla o guardarlos, ¿verdad? Pero entiendo que sí se puede, pero yo no lo tengo muy claro cómo se hace. Entonces alguno de ustedes sabe mejor que yo cómo hacerlo. ¿Okay? Pero aquí tengo estos ejercicios que van a ser la tarea para la próxima vez. Sea Z definido como, entonces doy el alfabeto de Z, estos dos símbolos. ¿Okay? Regla de formación, toda cadena finita de símbolos del alfabeto de Z que comiencen con esta fórmula, con este símbolo, es una fórmula bien formada. Nada más lo es. Hasta aquí tengo la regla de formación de un lenguaje formal. Con solo esto, ya con solo definir el alfabeto, con solo definir la regla de formación, ya tengo un lenguaje formal, pero no tengo todavía un sistema formal. Para tener un sistema formal tengo que introducir el aparato deductivo. Y ahora lo vamos a introducir. Axioma. Entonces, aquí tengo el axioma del sistema. ¿Okay? Vean que cumple la regla de formación, empieza precisamente con ese símbolo. Entonces, este es el axioma del sistema. ¿Qué significa? No significa, por sí mismo no significa nada. Vean que un axioma no tiene por qué ser algo significativo. Es una cadena de símbolos. Una fórmula bien formada del sistema Z, del lenguaje formal Z. ¿Okay? Y ahora voy a introducir la regla de inferencia. Es decir, la regla que me permite pasar de una cadena de símbolos a otra cadena de símbolos. Regla de inferencia. Cada fórmula de Z cuyos últimos dos símbolos son este y este, en ese orden, es una consecuencia inmediata en Z de cualquier fórmula de Z cuyos dos primeros símbolos son estos dos, en ese orden. Nada más es una consecuencia inmediata en Z de nada. Esa es la regla de inferencia, ¿ok? Entonces, claro, si mi axioma no comenzara con estos dos símbolos y yo tuviera, no obstante, esta regla de inferencia, digamos, si mi axioma hubiera sido este, por ejemplo, ok, y yo tuviera esta regla de inferencia, en este sistema yo no hubiera podido deducir nada, porque un requisito para deducir algo es que yo tenga una fórmula con los dos primeros símbolos sean estos dos, y entonces de ahí puedo deducir cualquier cadena de símbolos, no importa cuán larga sea, cuyos últimos dos símbolos sean estos dos. Esto es una fórmula bien formada del sistema, sí, porque toda fórmula que empiece con este símbolo es una fórmula bien formada, pero si este fuera mi axioma, yo de ahí no podría deducir nada. Y ustedes vean que hay fórmulas en este sistema de las cuales parece que no se puede deducir nada. Y es más, cada fórmula de Z cuyos últimos dos símbolos sean estos dos, ¿verdad? En este orden, es una consecuencia inmediata en Z de cualquier fórmula de Z cuyos dos primeros símbolos sean estos dos. Obviamente, esta cadena de símbolos no puede ser derivada de ninguna otra. O sea, esta cadena de símbolos, si ustedes lo ven, no sería nunca un teorema de este sistema, porque no habría manera de derivarla nunca de la acción. Entonces aquí tenemos un sistema de símbolos que no sería deductivamente completo, porque a no ser que yo especificara algo equivalente a una negación, porque habría cosas que no son, bueno, aquí no tengo nada que pueda ser interpretado como negación, pero son cosas que para que un sistema, lo vemos en la clase pasada, sea deductivamente completo, toda fórmula tiene que ser o bien un teorema o bien la negación de un teorema. O sea, toda fórmula o la negación de una fórmula debe ser. Bueno. Ok, pero sigamos porque esto eran meditaciones, digamos, marginales.
Entonces tengo esta regla de inferencia. La tarea consiste en lo siguiente. Primero, ¿es Z un sistema formal? Estoy admitiendo a Pablo que sabe eso. Bueno, aquí habría que aplicar precisamente la definición. Hay que ver si su regla de inferencia puede ser establecida sin referencia a ninguna interpretación. Dos, ¿es esta cadena de símbolos, esta fórmula bien formada, una consecuencia inmediata de la cadena de símbolos, esta otra? ¿Es esta cadena de símbolos una consecuencia inmediata en Z de esta otra? ¿Es esta cadena de símbolos una consecuencia inmediata en Z de esta otra? ¿Es esta cadena de símbolos una consecuencia inmediata en Z de esta otra? De un ejemplo de una consecuencia inmediata en Z de este sistema de símbolos. Bueno, esta es la tarea. ¿Ok? Es una tarea sencilla, pero es para familiarizarlos con la idea de un sistema formal. Lo voy a dejar un rato para que la copien. De todas maneras, voy a procurar enviarles este mismo documento por correo. Recuerden, insisto, no está de más seguirlo diciendo todas las veces porque cada vez se está uniendo gente nueva o gente sale y entra, que las sesiones se están grabando y que las estamos subiendo a la dirección de YouTube que yo les envié por correo. Ya está grabada la primera sesión voluntaria, no obligatoria, que tuvimos antes de Semana Santa, y las dos clases de la semana pasada están grabadas todas. Y están subidas a la dirección de YouTube que tienen. Mi idea es que todas las sesiones que tengamos se suban a esa dirección de YouTube para que ustedes puedan verlas todas las veces que quieran hasta que se aburran. ¿Okay? Y entonces, incluso se vale, bueno, en tal clase usted dijo esto, se vale preguntar, ¿verdad? Etcétera. Ya sea aquí o por correo o por WhatsApp, etcétera. Bueno. Entonces, les dejo esto unos 2 minutos para que lo copien y seguimos después desarrollando otras cosas. Seguimos desarrollando esto que estamos viendo. Vean que en las lecciones que siguen, bueno, yo les recomiendo que para la próxima clase le den un vistazo a el capítulo 7 de copy, y digamos 7.1, 7.2. De ahí yo voy a modificar algunas cosas. Ok. Sí les comento que, digamos, en 7.3 aparecen los axiomas del cálculo, de la versión del cálculo proposicional que vamos a utilizar en el curso. O sea, es un sistema desarrollado por un señor Russell. Hay muchas formas diferentes de desarrollar el cálculo proposicional, hay muchos sistemas de axiomas diferentes. Vamos a explorar este sistema axiomático. Parte de 3 axiomas y se pretende que a partir de esos 3 axiomas hay que ver si esas pretensiones funciona o no. Bueno, sí funciona, pero tenemos que demostrarlo. Nada más interesante que sí funciona. Que de esos 3 axiomas y una única regla de inferencia, que va a ser el modus ponens, se pueden derivar todas las verdades lógicas del cálculo proposicional, es decir, todas aquellas cosas que una tabla de verdad mostraría, digamos, ser tautologías. Bueno, okay. En un par de minutos quito esto, ¿verdad? Recuerden que esta es, vamos a ponerlo así para que se vea más bonito. Esta es la tarea. Voy a poner aquí tarea.
¿Alguien quiere que le dé más tiempo para copiar esta tarea? Por favor, Daniel, vamos a ver. ¿Qué pasó, Daniel, de hablar? ¿Más tiempo? Bueno, vamos a dar más tiempo. O voy a ver si es otra cosa que está queriendo decir Daniel. Vamos a, aquí tengo varios, bueno, sí, varias intervenciones de ustedes. Sí. Bueno, Daniel pregunta, la diferencia entre un sistema formal y un cálculo es la misma cosa. Un sistema formal se llama también un cálculo. ¿Okay? Nicolás, se puede hacer, bueno, que se puede hacer tomando una captura de pantalla. Okay. Leon pregunta si el documento de la clase anterior también será subido por el correo. Bueno, lo voy a subir, sí. Está bien, voy a subir los documentos que trabajamos en la clase anterior. Creo que fue solo uno. Sí, solo uno. Lo voy a subir también. Y voy a seguir subiendo todos los documentos y recuerden que voy a seguir subiendo todas las... bueno, ya voy a poner la pantalla otra vez. Se me hizo... Okay. Y recuerden que todas las lecciones van a estar en la dirección de YouTube que les indiqué. Bueno, asumiendo que como nadie protestó y supongo que entonces ya todos copiaron la tarea, recuerden que se puede hacer también con una captura de pantalla, voy a seguir desarrollando conceptos. Bueno, dos nociones, sintáctico y semántico. La noción de sintáctico en relación a los lenguajes formales, con los sistemas formales, o a los cálculos. La palabra cálculo también se refiere a la noción de sistema formal. Es más, recuerden que un sistema formal podría no tener axiomas, podría constar nada más de un lenguaje formal más reglas de inferencia. También está la posibilidad de que tenga solo axiomas y reglas de inferencia, pero eso es un sistema poco interesante. ¿Okay? O puede tener axiomas y reglas de inferencia. Vamos a desarrollar entonces un cálculo poco axiomatizado. ¿Okay? La noción de sintáctico en relación a los lenguajes formales o los sistemas formales tiene que ver con aquello que les concierne haciendo abstracción de toda interpretación, es decir, exclusivamente, perdón, ya me hablo de aquí, con lo que se determina por sus reglas de formación y reglas de transformación o reglas de inferencia. Bueno, semántico, en cambio, designa lo que tiene que ver con la interpretación de los sistemas formales, con el significado, con los posibles significados que eventualmente le podemos atribuir a un sistema. Bueno, ejercicios. Es una propiedad semántica o sintáctica de una fórmula del sistema Z. El sistema Z fue el que vimos en la tarea. Sí. Okay. Bueno, esto no lo... también lo podemos añadir también, no veo por qué no, a la tarea. Como parte de la tarea también responder estos tres ejercicios. Es una propiedad semántica o sintáctica de una fórmula del sistema Z, el que ella sea una inmediata consecuencia del Z de la fórmula del mismo sistema. Es una propiedad sintáctica. Dice que mi conexión es inestable. Vamos a ver qué está pasando. O semántica de una fórmula de Z, el que ella denote un número, podría perfectamente encontrar una interpretación. Es una propiedad sintáctica o semántica de una fórmula, el que ella sea verdadera. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí a los ejercicios anteriores, a la parte anterior, añadan a la tarea estas tres preguntas. ¿Okay? Entonces, la tarea próxima es responder todo lo anterior más estas tres preguntas. Cópienlas. Metateoría. Es la teoría de los lenguajes y sistemas formales y sus interpretaciones. Ok. Toma los lenguajes y sistemas formales y sus interpretaciones como objetos de estudio. Entre sus problemas fundamentales están los problemas de consistencia. Existe un sistema formal
interpretado, por ejemplo, como proposiciones, es consistente, si no contiene contradicciones, o aunque hay una noción de consistencia mucho más amplia que incluso trasciende de una interpretación, que es el criterio de consistencia de Post, ¿verdad? Un sistema es consistente, aunque no esté interpretado, aunque no estemos pensando en una interpretación, si hay al menos una fórmula que no puede derivarse como teorema del sistema. Parece entonces que el sistema Z, no habría que ver si es consistente o no. Entonces, es una pregunta interesante. Tal vez la próxima vez voy a... Bueno, de hecho ya casi la respondimos porque yo les dije algo sobre fórmulas sobre unas ciertas fórmulas que sí eran o no eran posibles teoremas. Que la completud es precisamente, vimos que hay diversas completudes, ¿verdad? La completud expresiva, digamos, si todas las fórmulas, siempre la completud es con relación a una interpretación. Digamos, si yo le doy a tal sistema una determinada interpretación, ver si todas las proposiciones o todas aquellas cosas a las que se refiere esa interpretación pueden encontrar una expresión en el sistema. Por ejemplo, si yo le doy al sistema anterior, digamos, al sistema Z, una interpretación numérica en que sea 1 y 0, ¿verdad? Claro, si yo sumo el sistema binario, podría ser que todos los números podrían ser interpretados en el sistema, pero tal vez encontraría problemas para interpretar los números racionales, los decimales, o si yo asumo que estoy tratando, que mi interpretación es la totalidad, bueno, sí, más bien, la totalidad de los números en sistema decimal, y solo les doy como posibles interpretación de los símbolos el 1 y 0, pues es obvio que mi interpretación no va a ser completa, porque no voy a encontrar una expresión de todos los números, porque solo tengo 1 y 0. Y presuponiendo que mi interpretación es precisamente los números en sistema decimal, no en sistema binario. ¿Okay? Bueno, entonces la completud, ¿verdad? La decidibilidad tiene que ver con establecer si cada fórmula es o no un teorema, o si es verdadera o no es verdadera. Por ejemplo, en el cálculo proposicional, la tabla de verdad proporciona un criterio para decidir si una fórmula es una verdad lógica o no lo es. La independencia de un conjunto de fórmulas, es decir, si una fórmula se derivan de otras o no, sobre todo lo que nos interesa es la independencia de axiomas, es decir, que ningún axioma pueda derivarse de otro. Esos son asuntos de una metateoría de un sistema, y si el sistema es un sistema lógico, pues serían temas, digamos, metalógicos, temas de metalógica. La metateoría de la lógica, la metalógica, es una teoría de aquellos lenguajes y sistemas formales que por una u otra razón, aquí me faltó razón, interesan al lógico. El lógico está interesado usualmente en un lenguaje formal porque tiene fórmulas que pueden ser interpretadas como expresando verdades lógicas, o porque sus reglas de transformación pueden ser interpretadas como reglas de inferencia lógicamente válidas, que es lo que tratamos de establecer. Uso y mención. Okay, estamos casi llegando al final de la clase. En lógica, estas dos palabras, así como los verbos usar y mencionar, relacionados con ellas, se usan a veces en un sentido técnico para señalar una importante distinción que puede quedar clara con este ejemplo. Londres es una palabra de 7 letras. Londres es una ciudad. ¿Okay? En A, la palabra Londres se dice que está mencionada. En B, la palabra Londres está siendo usada, porque
estamos hablando, como digo, Londres es una ciudad, estoy hablando de la ciudad de Londres. En cambio, en A no estoy hablando de la ciudad de Londres, estoy hablando de la palabra Londres. Entonces, Londres está siendo mencionada. En cambio, aquí la palabra Londres, aquí Londres está siendo usada. Hay varias maneras de indicar que una expresión está siendo mencionada, por ejemplo, encerrándola entre comillas, como en el ejemplo, o imprimiéndola en cursiva, aunque no siempre es necesario. Si yo digo, por ejemplo, este símbolo es una conectiva veritativo-funcional, aquí estoy mencionando el símbolo porque no lo estoy usando como parte de una fórmula bien formada del lenguaje del cálculo proposicional. Estoy hablando del símbolo. ¿Okay? El conjunto no y, o bueno, este conjunto son casos de mención de conectivas lógicas. Si yo digo el conjunto, si yo hablo del conjunto esto, ¿verdad? Aquí no estoy usando los símbolos, no los estoy utilizando como parte de una expresión o de una fórmula bien formada del cálculo proposicional. Aquí estoy hablando del conjunto formado por estos símbolos, entonces los estoy mencionando. Es un caso de mención de conectivas lógicas, no de uso. Estamos hablando de ellas, no usándolas en el contexto de fórmulas bien formadas del cálculo. Cuando hablamos de un lenguaje formal, y aquí subrayo de, es el lenguaje objeto. Como si estoy hablando del cálculo proposicional o estoy hablando del lenguaje Z, de la tarea, ¿verdad? Ese lenguaje es mi lenguaje objeto. En cambio, el lenguaje utilizado para describir el lenguaje objeto es llamado metalenguaje. Cuando yo especifiqué las reglas del cálculo, las reglas del lenguaje Z, el lenguaje de la tarea, esa especificación de reglas es, yo no las hice en el mismo lenguaje, las hice en español. Entonces, hice el español fue mi metalenguaje, o sea, las reglas se especifican siempre en un metalenguaje. Porque las reglas no son una fórmula de cálculo, las reglas son las reglas me dicen precisamente qué fórmulas del cálculo yo voy a tomar como fórmulas bien formadas, qué secuencias de símbolos yo voy a tomar como fórmulas bien formadas. Y entonces esa especificación que yo la hago en español es un metalenguaje sintáctico, en este caso porque estoy describiendo la sintaxis, es decir, las reglas de mi sistema, de mi lenguaje, ¿verdad? Es un metalenguaje sintáctico que describe precisamente la gramática. Si yo digo que los símbolos de Z van a significar números, por ejemplo, estoy también expresando, estoy hablando en metalenguaje, porque estoy hablando del lenguaje. Y en este caso estoy haciendo un uso más bien semántico del metalenguaje. Cuando hablamos de un lenguaje formal, él es el lenguaje objeto. En cambio, el lenguaje utilizado para describir un lenguaje objeto es llamado el metalenguaje. Al hablar de los sistemas formales lógicos, usaremos el español como nuestro metalenguaje. ¿Okay? Una prueba en un sistema o una demostración, después vamos a ver que el texto de Copy hace una distinción interesante entre prueba y demostración. De momento, tomámoslo como sinónimo, después vamos a hacer una precisión de esas dos cosas. Una prueba en un sistema formal que tiene axiomas es una serie de fórmulas en un lenguaje formal, en ese lenguaje formal, ¿verdad?, que satisface ciertos requerimientos puramente sintácticos y que no tiene significado alguno. Lo que satisface es que precisamente que cada uno de los elementos de esa secuencia puede derivarse mediante la regla de transformación, mediante la regla de diferencia o la regla de la secuencia anterior o de algunas secuencias anteriores, ¿okay?, de algunos elementos anteriores de la secuencia. Ok, que no tiene significado alguno. En cambio, una prueba acerca, y ven que aquí estoy distinguiendo prueba en y prueba acerca. Una prueba acerca de un sistema formal es un trozo de discurso significativo, o sea, expresado en el metalenguaje, justificando un enunciado verdadero acerca del sistema. Por ejemplo, yo dije antes que el sistema Z parecía, bueno, aquí tal vez estoy respondiendo algo,
parecía que no todos sus enunciados, no todas sus fórmulas podían ser teoremas. Esta afirmación mía no es obviamente una fórmula del sistema, es una expresión en español acerca del sistema. Y si yo la demuestro, si yo la demuestro de alguna manera, estaría estableciendo un metateorema. Un metateorema no es una fórmula del sistema, no es una fórmula bien formada. Un teorema es una fórmula bien formada del sistema que se deriva, en último término, a partir de una secuencia larga de los axiomas. Pero un metateorema es una verdad acerca del sistema, una verdad demostrada de alguna manera acerca del sistema que establece algunas características del sistema, por ejemplo, que el sistema es completo, o que el sistema es consistente, o que no todas las expresiones del sistema pueden ser consideradas teoremas. Esos serían, si esos no solo se sino que se demuestra de alguna manera, tendríamos entonces un metateorema. Y el metateorema se enuncia en el metalenguaje. ¿Sí? Bueno, ok. Similarmente, un teorema de un sistema formal es una fórmula de un lenguaje formal que satisface ciertos requerimientos puramente sintácticos y no tiene significado, mientras que un teorema acerca de un sistema formal, llamado también metateorema, es un enunciado verdadero acerca del sistema, expresado en el metalenguaje. ¿Okay? Es lo que acabo de decir anteriormente. Bueno, básicamente esto es lo que quería desarrollar en la clase de hoy. Todavía no nos vamos, pero ya casi. Déjenme ver, dejar de compartir. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, el documento de clase anterior se ha subido en el correo, sí. En algún momento, bueno, en alguna versión del curso Lógica Simbólica Básica, en algunas de las veces que lo he dado, no en todas, he subido este ejemplo de un cálculo, ejemplo de un sistema formal, que tenía como su alfabeto todas las letras mayúsculas hasta la Z, y las letras minúsculas, y una rayita, ¿verdad? Y reglas de formación que implicaban que los símbolos mayúsculos podían combinarse, bueno, podíamos manejar, podían admitirse como solos, ¿verdad? Como un símbolo, cada símbolo solo, sea mayúscula o minúscula, era una fórmula bien formada. Cada símbolo mayúscula seguido de una rayita y seguido de una minúscula era una fórmula bien formada. O cada símbolo minúsculo con la rayita, con el slash y seguido de una mayúscula era una fórmula bien formada. Okay, y que nada era una expresión bien formada, sino un método de la regla suma 4. Estas eran las reglas de formación. Y reglas de transformación que me permitían, no me voy a extender mucho en eso, pero a través de la próxima clase puedo empezar ejemplificando algunas de las cosas que hemos hablado hoy con este sistemita. De todas maneras, se los voy a enviar como un documento por correo. Dada una fórmula bien formada, compuesta solamente por un símbolo determinado de tipo, bueno, que, o sea, dadas fórmulas bien formadas que son nada más elementos aislados, yo puedo transformarla en una fórmula que contenga ese símbolo más el slash y otros símbolos, digamos, del otro tipo. O sea, si es una minúscula, puedo hacer minúscula slash mayúscula. Eso es decir, de una minúscula sola yo puedo inferir entonces la fórmula formada por minúscula slash mayúscula. Porque esta regla de transformación es una regla de diferencia. Igualmente, de una fórmula formada solo por una mayúscula, yo puedo inferir mayúscula slash minúscula. Dada una fórmula formada por, digamos, mayúscula slash minúscula, yo puedo inferir una fórmula formada por mayúscula slash y otra minúscula diferente. También al revés, ¿verdad? Dada una fórmula por mayúscula slash, por minúscula slash mayúscula, yo puedo inferir una fórmula formada por minúscula slash y otra mayúscula diferente. ¿Okay?
También, ok, y también si tengo fórmulas formadas por mayúscula o minúscula slash y otra letra, puedo pasar a una forma formada por la primera letra sola. Bueno, ese sistema lo utilizaba en cursos de lógica simbólica básica para mostrar las características de lo que era un sistema formal o un cálculo. Y después yo introducía una posible interpretación, que era que ese sistema podía de alguna manera, bueno, una interpretación posible eran las relaciones de, de noviazgo o de matrimonio, interpretando, por ejemplo, las mayúsculas como mujeres, el slash como ser novio o novia de, y la minúscula como hombres, por ejemplo. Entonces podría tener las relaciones posibles de noviazgo entre hombres y mujeres. Y también las reglas de transformación me mostraban las posibles relaciones de ruptura de un noviazgo, de pasar, digamos, de cambiar inmediatamente de un novio o novia a otro novio, otra novia. También la posibilidad trágica de estar solo en el mundo, no tener a nadie, no tener pareja, no tener a nadie que lo quiera. Todo eso también es una interpretación posible del sistema. No es completo, si sería tal vez completo, en cambio, si nos atenemos a las relaciones estrictamente heterosexuales. Pero si nos atenemos a todo tipo de relaciones de noviazgo, obviamente no es completo porque no puede expresar las relaciones de noviazgo homosexual. Otra interpretación posible, y lo que quería mostrar con esto, era tomar las mayúsculas como inquilinos, las minúsculas como casas, y la relación como alquilar o estar alquilado, o sea, la relación inquilino-casa, que puede tomarse conmutativamente. O sea, ok, hay una regla también de conmutación aquí, por cierto. Okay. Y entonces con eso trataba de demostrar de que no necesariamente una interpretación posible es la única interpretación posible de un sistema formal. La próxima clase, después de resolver la tarea que les dejé para hoy, me gustaría mostrar, recurrir un momentito a este mismo ejemplito y mostrarles qué pasa si yo tomo alguna fórmula de ellas como acción y ver qué teoremas podemos también derivar de esto. Pero de momento entonces hagan la tarea y ya la próxima clase, el próximo jueves, ya vamos enfilados hacia desarrollar un sistema formal para el cálculo proposicional. Y también veremos que había algunos interesantes, una vez formulado ese sistema, habría algunos interesantes metateoremas que proban, por ejemplo, si el sistema es expresivamente completo, si toda de toda expresión, digamos, puede expresarse, toda expresión relevante puede expresarse en nuestro sistema. Okay. Bueno, entonces, vamos a ver si hay alguna. Sí, entonces voy a subir también el documento de la clase anterior al correo y los documentos que he empleado en la clase de hoy. Okay. Y si no hay ninguna otra pregunta o algo que quieran decir, creo que podríamos terminar aquí por hoy. Déjenme ver nada más cómo estuvimos de asistencia, no se me vayan todavía. Bueno, tuvimos solo una asistencia de 18 personas, lo cual sí me preocupa un poco porque hay menos que la vez pasada. Recuerden, antes de irnos, desde antes de Semana Santa se les envió una encuesta por correo que tiene que ver, entiendo, con la situación, con la facultad, la facilidad para conectarse o no. La Escuela de Filosofía me está pidiendo que les comunique a todos que por favor contesten esa encuesta. Se puede ingresar al instrumento con su caneta universitario teniendo el cuidado siempre de iniciar con
cuando hay letras, recuerden que las letras tienen que ser en mayúsculas. Pero es importante para la universidad saber la situación de ustedes para ver cómo se los puede ayudar. Entonces, si no hay más, voy a finalizar aquí la reunión de hoy. Oh, profe, nada más tengo una consulta. Más o menos en cuanto a los dos exámenes que va a haber de la evaluación, Ajá. este, ¿qué va a hacer? ¿Como hacer pruebas de lo que hemos estado viendo? Los exámenes van a ser para desarrollar en la casa. Yo voy a poner un examen que ustedes la van a desarrollar en la casa y me lo van a enviar después por correo como un documento. ¿Okay? Oh, ok. No es un examen de hacer en clase, porque no habría manera de hacer ese examen de desarrollar en la casa. ¿Alguna otra consulta? Profe, para la siguiente clase dices, entonces el capítulo séptimo. No leerlo todo. El capítulo séptimo es complicado. Vamos a irlo, digamos que empiecen tal vez a leer 7.1 y sí, hasta 7.1 nada más. Y después vamos a ver otras cosas que son importantes. Es como mínimo, ¿verdad? Y tal vez en 7.3 que vean, en 7.3 sí aparece el sistema axiomático que vamos a utilizar. ¿Okay? Pero antes de eso tengo que hacer algunas precisiones que las voy a desarrollar. Vemos 7.1 y echando un vistazo a los axiomas que aparecen en 7.3. Van a ser los axiomas que vamos a utilizar para desarrollar como teoremas todas las verdades lógicas fundamentales del cálculo proposicional. La idea es que incluso al final vamos a las reglas de inferencia que utilizábamos en el cálculo proposicional las vamos a reducir como teorema, con la excepción del modus ponens, que va a ser nuestra regla de inferencia básica. Las demás las vamos a, a poder deducir como teoremas del sistema. Por ejemplo, los condicionales correspondientes a esas reglas de inferencia y los bicondicionales correspondientes a las reglas de equivalencia. Bueno, entonces quedamos aquí por hoy, ¿no? Hasta luego, nos vamos. Entonces, voy a finalizar la reunión ya. Bueno, profe, muchas gracias. Okay. Un gusto.